Bueno, entonces, como les decía, en la unidad 1 de Geoplano, el concepto interesante que estamos armando es el de transformación rígida, que son funciones del plano en sí mismo, del geoplano en sí mismo, que son biyectivas y que conservan tamaño y forma. Entonces nos permiten hacer cosas divertidas como los frisos y los embaldosados. Acá puse también un embaldosado más grande, digamos, replicando la baldosa que permite hacer la aplicación del geoplano virtual. Se puede hacer un embaldosado con más cantidad de figuritas, digamos. Eh, Bien, acá teníamos lo del qué pasa cuando componemos las transformaciones rígidas de una... Bueno, al componer dos transformaciones rígidas da por resultado otra transformación rígida. Pero es interesante que si la aplicamos a una misma figura, hay transformaciones rígidas que la dejan doble. En particular, son fáciles de ver las simetrías con eje de simetría, porque uno marca el eje de simetría y se nota cómo se refleja el mismo cuadrado, pero también hay rotaciones y simetría central, ¿no? Entonces, en la figurita del cuadrado, una forma interesante de seguir estas posibilidades que tiene el cuadrado de transformarse en sí mismo. Bueno, desde el punto de vista del álgebra, lo que se hace es trabajar con este estilo de matrices que por estar acomodadas de esta manera son matrices, pero no están funcionando como matrices. En realidad es una notación conveniente para escribir permutaciones, que es lo que estamos haciendo, que es en la primera fila de la matriz acomodamos los números, el dominio, digamos, los números sin cambiar, 1, 2, 3, 4, que se corresponden con los vértices del cuadrado, y abajo escribimos las imágenes del 1 y 2, 3, 4. Entonces el 1 va a parar al 4, el 2 va a parar al 3, el 3 va a parar al 2, el 4 va a parar al 1. Esa es la simetría horizontal, esta que está acá dibujada abajo. Después tenemos entonces que lo que vemos es que si hacemos uno de estos movimientos a continuación del otro, lo que obtenemos es otro movimiento que también me deja doble al mismísimo cuadrado. Entonces podemos acomodar estas cosas en una tabla, que esta es la diapo que yo, a ver, lo voy a poner en grande. Esta está muy bien. Alguien que le hizo un Word, voy a borrar. Claro, lo que está muy bien. Esta no sé quién la subió. La única salvedad es que está un poco, en vez de estar usando algún tipo de notación, se hace un poco densa de leer porque está escrita completa, pero está muy bien. Cuando uno compone un giro de menos 90 grados con un giro de 90 grados, obtenemos la identidad, una simetría de eje horizontal, no, de eje, una de las diagonales, la 1, 3, con el giro de 90 grados nos da la simetría horizontal. Creo que estaría bien. Esta no la tengo revisada. Vamos a esta que está más compacta. Y fíjense que lo único que no están en el mismo orden, ¿no? Porque en el cuadrito anterior estaban la simetría de eje vertical y la de eje horizontal estaban primero.
pero si miramos la composición de la simetría de eje horizontal con el giro de 90, también nos da la simetría de diagonal 1,3. Entonces están bien armaditas. Y entonces, bueno, ¿qué cosas observando esta tabla pueden contarme que encontraron? O la tabla que hicieron ustedes, ¿no? Que la diferencia puede ser en el orden en que están acomodadas las cosas. Una cosa interesante que pasa, por ejemplo, es acá. Si yo miro este pedacito de... A ver, lo voy a poner más grueso. Si miro este pedacito de tabla, ¿qué ven ahí? Estoy agarrando hasta... Claro, pero fíjense que estamos trabajando solamente con las que son del tipo de rotaciones, ¿no? Entonces, cuando componemos dos rotaciones entre sí, obtenemos otra rotación, y eso es como que replica la estructura de grupo, que es la que estamos mirando en el cuadro grande. También se manifiesta en una parte del cuadrito si solamente agarramos las rotaciones. O sea que si tomamos al cuadrado con solamente las rotaciones, también obtenemos un grupo. Como este grupo está metido adentro de un grupo más grande, se los llama subgrupo. Entonces, esa es una observación interesante de mirar estas dos tablas, es que descubrimos un grupo adentro de otro grupo. Y eso, cuando hagan álgebra 3 sobre todo, es bien importante de estudiar, dado un grupo, cuáles son los subgrupos que tiene, ¿no? Y después, en cambio, si miramos qué pasa cuando compongo dos simetrías, acá por ejemplo, lo que veo es que la composición de dos simetrías siempre, si miro este pedacito, obtengo solamente rotaciones. Lo que pasa que esa parte no es grupo porque estoy componiendo simetrías y los resultados me dan rotaciones. Entonces no tiene estructura de grupo justamente por eso. Porque para ser grupo compongo dos y obtengo algo que está en el mismo lugar. Acá estoy componiendo dos y obtengo algo que está en otro lugar. Que eso en el cuadrito de las rotaciones sí pasa. Rotación con rotación me da rotación. En cambio, axial con axial me da rotación. Eso significa que se me va que el resultado me cae afuera de donde estoy trabajando. Por eso, por más que esta parte también se ve como algún tipo de cosa interesante, no tiene estructura de grupo, porque cuando vamos a mirar qué cosas son las que estoy componiendo, veo que compongo dos de este tipo, que son simetrías axiales, y obtengo algo que es de otro tipo, que son rotaciones. Entonces, esta parte no es grupo, ¿sí? El subgrupo que tiene este grupo grande tiene un subgrupo que está formado por todas las rotaciones, y hay otro subgrupo chiquitito que no se ve tan bien en el cuadro, que es cuando agarramos la identidad con la simetría central.
Si miramos qué cosas quedan ahí, ven, me queda un grupo chiquitito de 2 por 2, porque como la central es inversa de sí misma, me forma un grupo con la identidad chiquitito. Y lo mismo pasa con la identidad y una sola de las simetrías. A ver si lo logramos. Ahí está. Fijémonos de agarrar la identidad y una sola de las simetrías. ¿Cuáles son los resultados de componer esas dos cosas con ellas mismas? Identidad con identidad, identidad. Identidad con la simetría de diagonal 1, 3 me da la simetría de diagonal 1, 3. La identidad con la simetría de... lo dije mal antes. La identidad compuesta con la simetría de 1, 3 es la simetría de 1, 3, y nos queda mirar qué pasa cuando componemos las dos simetrías de diagonal que me da la identidad. Entonces, si agarramos esos cuatro componentes juntos, a ver, tendría que hacer el cuadrito con 3. Si pongo la identidad y ese 1, 3, la identidad y S1, 3, acá obtengo entonces la identidad S1, 3, S1, 3 y la identidad. Ven que tengo un pequeño grupo con dos elementos, la identidad y la simetría de eje 1, 3. Bueno, eso, la identidad con solo una de cada una de las simetrías resulta también un subgrupo de orden 2 porque tiene dos elementos. El que veíamos antes de las rotaciones, este es un grupo de orden 4 porque tiene 4 elementos. El grupo grande del cuadrado es un grupo de orden 8 porque tiene 8 elementos. Bien, esas cosas son, cuando estudien en profundidad la estructura de grupo en álgebra 3, van a trabajar bastante con esas cosas y bueno, de este cuadrito también podemos mirar que cuando componemos una rotación con una simetría axial, por ejemplo, agarramos una rotación y la componemos con una simetría axial, me tiene que dar una simetría distinta de la otra, pero justamente como la simetría de diagonal 2, 4 es una transformación que no preserva la orientación y la rotación sí preserva la orientación, el resultado tiene que ser algo que no preserve la orientación. Así que si miramos esta parte del cuadrito, son todas axiales, y esta parte del cuadrito son todas axiales porque estamos mezclando rotaciones con axiales. El resultado entonces son axiales. Está bien. Bueno, como repaso entonces, creo que con esto nos cerramos un poquito. Lo que les había mostrado con esta era que podía, en realidad, las transformaciones rígidas privilegiadas que hay en el geoplano son más que nada simetrías axiales y simetrías centrales y rotaciones de 90 grados, pero entre algunas figuras podemos encontrar congruencias con rotaciones un poco diferentes
por ejemplo, estos dos cuadrados son ambos del lado 5, entonces son congruentes y hay una rotación que me permite pasar de uno al otro, y creo que acá estaban puestos juntos, ahí se ve el ángulo de la rotación cuando los ponemos ahí juntitos. Vendría a ser este, ¿no? Este es el centro de la rotación y el ángulo, que es el ángulo cuya tangente vale 3/4, ¿no? Que lo escribo así porque es un ángulo irracional, o sea, no, la tangente me da linda, pero el ángulo da con infinitos decimales, entonces no es fácil de escribir. Y bueno, con eso ya no sé si lo hicieron, esa actividad de cuántos triangulitos congruentes había en este mundo limitado de un geoplano de 6×6. Lo que se cuentan son los clavitos, o sea que había 36 clavitos, y acá me puedo mover solamente para este lado y para este lado, porque si quiero moverme para arriba o para abajo me salgo de la cuadrícula, entonces estos no están permitidos dentro del 6×6, así que me voy a poder correr solamente, tampoco para este lado porque tampoco me puedo salir para allá, así que tengo una y dos posibilidades de correrme para allá, que son estas, porque si no, si me quiero correr una vez más también me salgo, ¿sí? Y lo que hay que ver es que este triangulito se puede acomodar también en otro lugar del geoplano, ¿no? O sea, una copia congruente de este lo puedo acomodar, por ejemplo, acá. Y entonces pues tengo que contar cuántos me puedo mover para allá. Y lo mismo si me cambio de esquina y si me vuelvo a cambiar de esquina, o sea, a ver, si agarro y lo giro, como me dice acá, ven que los que tenía dibujados los puedo acomodar de otra forma en la cuadrícula. Esta es la magia de la computación. Ahí entonces fíjense que el original lo tengo ahí y tengo los otros dos que podía hacer, más una copia más. Entonces tengo que poder anotar todos los que se pueden hacer, que si lo quiero resumir, se puede hacer 3 por cada lado con una orientación, ¿no? 3 mirando para aquel lado. Y si hago espejo, sobre este lado tengo 3, sobre este lado tengo 3, sobre este lado tengo 3, sobre este lado tengo 3. Y hay que mirar si los que están hechos sobre este lado, y hay que poner los que están en espejo. Entonces tengo 12 con una orientación y 12 con otra orientación. No sé si los contaron todos. Pero es interesante ver entonces que se pueden hacer algunas cosas interesantes, y está bueno también aprovechar la posibilidad de trabajar con estas herramientas. Yo estos movimientos que estoy haciendo en la pantalla los puedo hacer razonablemente cómoda porque estoy con la tablet también, porque escribir a mano alzada en la pantalla de la compu con el mouse es complicado, pero bueno.
Y bueno, la otra actividad interesante que teníamos era con el octógono tratar de ver qué simetrías tenía y lo que podíamos deducir acá es que al no ser un regular el octógono, porque los lados largos, los que están en diagonal, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, son congruentes entre sí, pero no son congruentes a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces no es un octógono regular, porque si bien todos los ángulos son congruentes, o sea, es equiangular, no es equilátero, o sea, no tiene todos los lados iguales. Entonces se ven reducidas las posibilidades de mandar la figura a sí misma por esa rotura de la simetría que hay, y resulta que el cuadrito que podemos hacer de la composición de todas las transformaciones que dejan doble al octógono resulta exactamente igual al del cuadradito que hacíamos antes, y lo que podemos notar es que tenemos escondido un cuadradito así, ¿no? Ahí hay escondido un cuadrado y hay otro cuadrado también escondido que es con los otros 4 vértices. O sea, si uno salta a partir de un vértice cada 2, se encuentra con 2 cuadraditos ahí, ¿sí? Que me permiten ver que esos sí quedan dobles por la estructura del grupo de 8 que habíamos visto antes. Y ya estamos empezando a ver que los únicos polígonos regulares que se pueden dibujar en el geoplano con todos los vértices en el geoplano son los cuadrados. Y el octógono no hay forma de hacerlo regular en el geoplano, el triángulo equilátero no hay forma de hacerlo regular en el... Pero a este momento pasa a ser un poco que no lo tenemos demostrado. Yo les había compartido, que está también en la página de PEDCO, un video en el que demuestra, usando un razonamiento por absurdo, que no se pueden dibujar ni triángulos equiláteros, ni hexágonos, ni octógonos. Y lo que está lindo de esa demostración es que utiliza transformaciones rígidas para poder hacer la demostración, basándose en que si uno dibuja un segmento cualquiera que una 2 puntos del geoplano, para lo que se ve es que si uno hace una rotación de 90 grados, se encuentra con un segmento congruente al que salió. Entonces, un movimiento que me permite transformar segmentos en segmentos cuyos vértices también estén en el geoplano y sean congruentes, son las rotaciones de 90 grados. No sé si ese ruidito es del chat, que no lo veo. ¿Me contás, Caro, qué están poniendo en el chat? Bueno, a ver, voy a mirar. Se colgó el Meet, eso